principio acerca de la escultura no se concibe como de una manera aislada, sino se concibe como dentro de un conjunto toda ella. Entonces, en este ejemplo encontramos, por ejemplo, tres elementos importantes. Encontramos al ángel, encontramos a la santa y encontramos la nube sobre la cual ella está descansando, ¿no? Está recostada. Entonces, vemos como de alguna manera lo sentimos con cierta independencia uno del otro, pero a su vez, es decir, como objetos independientes, pero a su vez que forman parte de un mismo conjunto, ¿va? No sé si me explico. Entonces, encontramos, por ejemplo, cierta postura, cierta posición, cierto estado de ánimo, no sé, por el rostro o las facciones del ángel. Encontramos, por otro lado, otra postura, ¿verdad? Otra postura aquí en diagonal, ojo con la línea diagonal en la pintura y en la escultura barroca, en el caso de la santa, y encontramos también en una línea diagonal en la nube. Entonces la nube y la santa de alguna manera se complementan en esta línea, en este sentido horizontal, y contrasta con el sentido vertical de este ángel, ¿no? Sin embargo, lo tenemos que concebir como una sola obra, ¿verdad? Que de alguna manera nos narra. Aquí también tiene que ver el movimiento, ¿no? Que comentábamos hace un momento. El movimiento en el arte barroco es muy importante, ¿no? Por este contraste, decíamos, no solamente movimiento o dinámica de la arquitectura y la escultura, la pintura. Cuando hablamos de dinámica barroco no nos referimos precisamente al movimiento en sí, físico, ¿no? Sino al contraste de las formas, ¿verdad? Entonces esto le da mucha dinamicidad, este contraste de líneas diagonales que contrastan con una línea vertical, pues le da mucha dinamicidad a esta obra escultórica. Y el dramatismo, pues bueno, obviamente lo encontramos con estos personajes, ¿verdad? El ángel, fíjense el dramatismo en su postura, y sobre todo, bueno, la gran protagonista de esta escultura de Bernini, pues es Santa Teresa. Fíjense el dramatismo, ¿verdad? El rostro, el contraste en el rostro taciturno, extasiado, ¿verdad? Más que taciturno, extasiado, con los pliegos que forma la vestimenta de la santa, ¿no? Son pliegos exagerados, es una agitación exagerada en las ropas, ¿no? Para lograr un naturalismo, que es lo que busca también el barroco, un naturalismo, se emplean efectos luminosos y la acentuación de las escenas dramáticas, era lo que les comentaba, ¿verdad? La iluminación va a jugar un papel importantísimo también para lograr este efecto en el espectador, ¿no? Aquí tenemos la escultura que se llama Beata Ludovica, también es de Bernini, y fíjense, nuevamente encontramos aquí los pliegos que se van formando, ¿no? La agitación exagerada en la ropa, eh, y de alguna manera en la postura, digamos, tranquila de la Beata Ludovica, el rostro, ¿verdad? De la Beata, y sin embargo contrasta fuertemente con la agitación exagerada de su ropa. Vamos bien, esta escultura pues también se entiende junto con los demás elementos que la conforman, ¿verdad? Que es este mueble, este camastro donde está ella recostada, este cojín sobre el que descansa o apoya su cabeza, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad? Es en conjunto eh, lo que sería la escultura, ¿verdad? La escultura vista, concebida como un conjunto, ¿ok? Algo importantísimo, tanto la escultura como la pintura como la arquitectura busca conmover no con la belleza idealizada, sino como tema representado, busca mover el espíritu del espectador. Busca mover, repito, el espíritu del espectador. Y por eso, jóvenes, también, además del dramatismo, si ustedes se fijan, vamos, en estos dos ejemplos que les pongo de escultura barroca, encontramos los temas religiosos, sobre todo pues en ¿no? Del éxtasis de Santa Teresa. Vemos temas religiosos, es decir, los santos, la Virgen María, Jesús, seguirán apareciendo, seguirán siendo protagonistas. En el caso, por ejemplo, no puse ejemplos, no sé por qué no puse imágenes, pero muy claramente, incluso aquí en los templos, aquí en nuestro país, en México, encontramos comúnmente esculturas religiosas, sobre todo de Cristo, sangrante, ¿verdad? Es decir, donde está lacerado de su piel, se le notan las heridas, en la cabeza normalmente le gotea mucha sangre con la corona de espinas. ¿Se han fijado ustedes en esas esculturas? Me imagino, ¿no? De un Cristo muy maltratado, muy golpeado, muy vapuleado, sangrante, insisto. ¿Por qué, chicos? Porque la escultura
barroca religiosa, pues busca también conmover el espíritu del espectador, llevar a la piedad, se dice, o sea, hacer que el feligrés, el creyente, pues tenga piedad, sienta piedad, experimente la piedad hacia el dolor ajeno, hacia el dolor de Cristo, hacia el dolor del mundo. ¿Sí me explico? Entonces sigue siendo protagonista el tema religioso. Ya no es exactamente entendido como se entendía en el arte medieval, por ejemplo, ¿verdad? Pero tampoco como es entendido en el arte renacentista. Aquí tiene otra intención. ¿Qué podemos decir en cuanto a la pintura? Bueno, se pintó lo bonito y lo feo, algo muy interesante, ¿verdad? El pueblo se convierte en el gran protagonista de los cuadros, ¿verdad? También las actividades que comúnmente realizan las personas que forman parte del pueblo, ¿verdad? Se hacen pinturas, se emplea mucho el bodegón o naturaleza muerta, es decir, cuando se pintan frutos, floreros, etcétera, etcétera, es un bodegón. Tenemos los cuadros paisajistas, se tratan muchos paisajes y también se le tratan muchos retratos. Perdón, se hacen muchos retratos, se pintan muchos retratos, perdón. Los temas, como les comentaba, normalmente suelen ser temas cruentos, es decir, esto que les comentaba, Cristos sangrantes, con las coronas de espinas, con las heridas en su cuerpo, crucificado, ¿verdad? Y por lo mismo encontramos temas místicos. Y ya no solamente en la pintura, lo vimos, por ejemplo, en esta escultura de Bernini, ¿verdad? Vemos temas místicos, ¿verdad? Y en la pintura, quizás no tanto en la escultura, aunque también, porque para la escultura se ayuda de otros elementos, también como la iluminación y demás, pero la pintura también lo va a hacer. La pintura va a emplear elementos propios de este arte para introducir elementos sobrenaturales que representen de alguna manera ese misticismo de los personajes religiosos, de los santos, de la Virgen, de Jesús, de los ángeles también, por ejemplo. Encontramos así en pinturas resplandores divinos, halos, me parece que así se dice, ¿no? A los halos detrás de las cabezas de los santos, ¿verdad? Esa iluminación, ese resplandor divino, ¿verdad? Se emplea la disposición en diagonal de las figuras para dar la sensación de desequilibrio. Es algo que les comentaba incluso, por ejemplo, en esa escultura de Bernini. Encontramos líneas en diagonales, ¿verdad? Y el contraste con esta línea vertical del ángel, ¿verdad? Crea justamente el desequilibrio. Y es lo que le da esa dinamicidad a la escultura, pero jóvenes también a la pintura, que es de lo que estamos hablando ahorita justamente. Fíjense bien, estas líneas verticales, obviamente sabemos que un caballo levantado sobre sus patas delanteras tiene un cierto simbolismo, un cierto significado, pero la práctica o sea, el uso pues de la línea en diagonal sirve también justamente para, como dice aquí, dar la sensación de desequilibrio. Acuérdense, eso es barroco justamente. Se emplean los trampantojos, ya lo hablamos, en las bóvedas principalmente. Se emplean la luz tenebrista, también ya habíamos comentado un poquito de eso. Por ejemplo, aquí encontramos nuevamente la diagonal, la línea diagonal, en este personaje que es Jacob, en el sueño de Jacob de Rivera, del pintor Rivera. Encontramos un poco, aquí no es muy claro el, este, el tenebrismo, la luz contrastada o luz de oscuridad. Algo también interesante que encontramos es que los cuadros parecen incompletos en cuanto a la impresión del momento. Acuérdense que también la pintura, la escultura barroca trata de capturar el momento. Entonces, ustedes se fijan, estos cuadros pareciera que no está completo porque falta la parte trasera del caballo, no se alcanza a ver completamente. En el sueño de Jacob no se alcanza a ver completamente el personaje. Siempre se acostumbra en la pintura barroca a esto, ¿no? Que elementos del cuadro salgan del cuadro, ¿verdad? Que se sienta como que falta más lienzo para poder retratar todo el cuerpo del personaje central del cuadro, ¿verdad? Y eso también tiene mucho que ver con esa sensación de desequilibrio que estábamos comentando, ¿verdad? Aquí tenemos, me gusta mucho la Sagrada Familia, es de pintor Murillo, me gusta también por el contraste, aquí sí encontramos más tenebrismo, ¿se fijan? Al fondo tenemos la oscuridad y en la parte frontal, donde están los personajes de la Sagrada Familia, María, José y el niño, entonces aquí ya tenemos un lugar más iluminado. Están ellos siendo iluminados, ¿verdad? Las mascotas, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Este juego de luces y sombras, ¿verdad? Sobre todo para resaltar, resaltar
los personajes centrales, ¿verdad? Encontramos algunos contrastes en líneas, fíjense, aquí también encontramos líneas diagonales y que contrastan con esta línea vertical, línea horizontal de María. ¿Se fijan? María se compone principalmente en dos líneas, una vertical y una horizontal. En cambio, el niño Jesús tiene línea diagonal, José también un tanto, ¿no? El perro incluso, ¿se fijan? Aquí podemos incluso trazar, voy a hacerlo más visualmente, ¿no? Trazamos esta línea, ¿te fijan? Esta línea. No sé si, déjenme lo pongo en color rojo, a ver si se alcanza a apreciar un poquito más y un poquito más gruesa. ¿Se fijan? Entonces tenemos esta línea diagonal que contrasta con y crean esa sensación de desequilibrio con estas líneas, perdón, estas líneas vertical, rectas, bueno, finalmente son líneas rectas, ¿no? Ya sea vertical, horizontal, por ejemplo, en la constitución del personaje de María. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, chicos, básicamente eso era lo que les quería comentar. Aquí vemos nuevamente también que el cuerpo de los personajes no está completo, ¿no? No alcanza. ¿Ok? Bueno, esta fue la única fuente bibliográfica que consulté en esta ocasión para el video. Este es un libro muy bueno que yo en lo personal se lo recomiendo. Si lo encuentran por ahí, aprovechen, ¿no? Es un muy buen libro, un libro muy completo de historia del arte. Que estén muy bien, hasta luego.